produciendo más hormona tiroidea, con más reserva de hormona tiroidea, va a liberar más hormona tiroidea. Entonces hay una tirotoxicosis post-yodo. Esta hay que explicar al paciente y hay que evaluar médicamente si el paciente va a soportar esta mayor tirotoxicosis, si su corazón va a soportar tal tirotoxicosis, ¿ya? Entonces, hay que explicar al paciente que después del yodo hay una tirotoxicosis que es mayor, pero y esta hay que aguantarla, tipo con propranolol, porque no puedes darle los antitiroideos, no, ya no funcionan en esa etapa. Entonces, hay que dándole al paciente propranolol, una pastilla o media pastilla cada 12 horas, qué sé yo, o más todavía, incluso una pastilla cada 8 horas incluso, hasta que poco a poco los síntomas van desapareciendo y finalmente el paciente ingresa a lo que se llama hipotiroidismo permanente en 8 semanas más o menos. Si mal no recuerdo, esta mañana, hay chicas que fueron hoy día a la práctica del grupo de rotación. Había una paciente que decía haber recibido yodo radioactivo. ¿Recuerdan, chicos? Cierto. Estaba Rosa y estaba Jacqueline. ¿Sí? Sí, doctor. Ese entusiasmo contagiante, caracho. Cuando un paciente recibe yodo radiactivo, yo espero que me haga hipotiroidismo en 2 meses. Esta es una paciente que había recibido yodo radiactivo y no usaba ninguna medicación. Eso es lo que yo recuerdo, lo que yo lo entendí. Lo habitual es esto, sin embargo, que me haga hipotiroidismo más o menos 6 o 8 al segundo mes, tercer mes, cuarto mes, pero va a ser hipotiroidismo franco. Y el tamaño glandular cae, el bocio se puede reducir siempre y cuando sea un bocio funcional y no estemos hablando de un bocio por fibrosis, por ejemplo, no estemos hablando de un bocio, por ejemplo, por otra causa. ¿Ya? La dosis para hipertiroidismo, dosis terapéutica, es 8 a 15 milicuries. Esta es la dosis. Habitualmente damos a veces para diagnóstico, para hacer solamente gamografía, 1,5 a 2,5 milicuries. Hoy día yo vi un paciente que le habían hecho primero una gamografía con tecnesio. Me dieron tecnesio, me decía la señora. Y ustedes saben que si recibe tecnesio, eso es para diagnóstico, no es para tratamiento. Eso no es para tratamiento. Porque para tratamiento requiero la radiación beta que solamente tiene el yodo 231. Eso no lo tiene ni el yodo 123 ni el tecnesio 99. Doctor, no le escuchamos. No, no, sí, 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 estoy en ese plan, señor Grupo. Ya, para que el yodo sea más efectivo, hay que suspender el antitiroideo durante 15 días antes. Y recuerden, el objetivo es darle una dosis única. No debería haber recaída. Antes se daba dosis un poco pequeñas para que el paciente sea eutiroideo. Ahora lo que se busca es que el paciente sea hipotiroideo para que no haga falta una segunda dosis. El hipotiroidismo resultante es permanente. ¿Y cómo se trata? Como monotiroidea, nada más. Los anticuerpos siguen circulando en sangre. Contra eso no hay nada que el yodo radioactivo pueda hacer. Vean esto. Aquí es cuando el paciente recibe su yodo radioactivo. Después del yodo, ¿quién se eleva primero? T4, T3 y luego baja TSH. Es más, cuando el paciente ingresa sin estar recibiendo tirosol o tapasol o el tiamazol, obviamente el paciente va a estar hipertiroideo y entra así, T4 alta, T3 alta con TSH baja. Y la TSH va a estar baja, suprimida por muy buen tiempo. Le das el tratamiento, ¿ya? Y pasa el tiempo, el paciente hace tirotoxicosis, e igual que en el paciente que recibe tirosol, o tiamazol, perdón, la primera hormona que empieza a caer justamente por su vida media corta es T3. A la octava semana, T3 empieza a bajar. Y a la vista de ese paciente, cuando va bajando T3, va a empezar a tener clínicamente menos tirotoxicosis, y lo que se ve objetivamente en la consulta es que el paciente aumenta de peso. Y yo a ese paciente le pido, ojo, estoy hablando de los primeros 2 meses, las primeras 8 semanas. A ese paciente yo le pido
T4 y va a salir todavía alta. Le envío TSH y va a salir todavía baja. Y yo voy a cometer el error de decir, T4 alta, TSH baja, el hipertiroidismo sigue. No, es tremendo error, tremendo error. Va pasando el tiempo, sigue bajando T3, y al punto que T3 puede estar incluso por debajo de lo normal. Esta línea azul que ven ustedes es la línea de normalidad, está por debajo de lo normal, sigue con T4 alta, sigue con TSH baja, y erróneamente digo, oye, la terapia no funcionó, pero está aumentando de peso. En otras palabras, en la primera etapa post-tapasol, post-propiltiroxilo y post-yodo radioactivo para hipertiroidismo, ¿quién me indica bioquímicamente que ya hay respuesta? T3. T3 es el primero que empieza a caer. T3. Con el tiempo va cayendo T4 y pasa mucho tiempo más, vean cuánto tiempo pasa, para que después de unos 6 meses recién se incremente TSH. TSH demora en subir, tal cual están ustedes aquí en la lámina. Demora en subirte, pero ya al final, primero baja T3, luego baja T4, y a veces bajan por debajo de, a veces pasa esto, baja T4 por debajo de lo normal, y TSH sigue baja, pareciera un hipotiroidismo secundario. Ya, normalmente, entonces lo que hay que hacer es guiarse por T3 y guiarse por la clínica. El paciente va a empezar a recuperar el peso que perdió por el hipertiroidismo, la T3 empieza a bajar a lo normal, pero después de ello lo que tú esperas es que lo que va a pasar es que la T4 y T3 van a seguir cayendo y el paciente te va a hacer hipotiroidismo franco, clínico, con TSH baja. Pasa el tiempo y la TSH recién empieza a subir. Obviamente, yo al paciente no le voy a dar hormona tiroidea recién cuando la TSH sube. Yo le voy a dar hormona tiroidea cuando la T3 empieza a caer y más todavía cuando la T4 ya cae por debajo de lo normal. ¿Se entendió? Entonces, pero muchachos, un momentito. Disculpen un segundo. Entonces, conclusión de todas estas láminas. La TSH demora en subir. En un paciente en un paciente hipertiroideo que empieza a recibir antitiroideos o recibe yodo radioactivo, en esas primeras 6 semanas, 8 semanas, a veces 12 semanas, TSH no me ayuda para hacer un seguimiento del tratamiento. ¿Quién me ayuda más? Justamente el que antes no pedía, T3, porque T3 tiene una vida media corta y esa vida media corta le permite darnos información a corto plazo sobre la respuesta a la terapia con yodo. Terapia a corto plazo, respuesta a corto plazo, control a corto plazo. Es absurdo entonces que a un paciente, y esto yo lo he visto, un paciente que tiene franco hipotiroidismo clínico, con T3 baja, con T4 normal, con TSH baja, y como la TSH sigue baja, le siguen dando tiamazol. Es un paciente francamente hipotiroideo. ¿Qué significa? Que el colega que está haciendo eso no sabe. Esperen que TSH se eleve. Este es el único momento donde la valoración de T3 es mucho más óptima, mucho más valiosa que la medición de TSH. Ya. Lamentablemente, la terapia con yodo, que debería llevar al hipotiroidismo, puede llevar en ciertos casos a una recaída, es decir, el hipertiroidismo regresa. ¿Cuándo regresa el hipertiroidismo? Básicamente, ven ustedes aquí todas las causas, pero todo se puede resumir en una. El paciente recae, o sea, requiere una segunda dosis de yodo radioactivo cuando la primera no fue lo suficientemente alta. Es así de sencillo. Entonces, si es un paciente con hipertiroidismo severo, de repente va a requerir más yodo. Si es un paciente con un bozo grande, va a requerir más yodo.
El bocio nodular, el bocio multinodular, o sea, la enfermedad de Plummer, normalmente requiere más dosis. Un paciente con Graves puede responderte con 8 o 10 milicuris. Un paciente con una enfermedad de Plummer va a requerir de repente hasta 20 milicuris. Requiere más dosis, porque son cuadros más severos. Si es un paciente que tiene una glándula tiroidea con alto flujo arterial intratiroideo, es una glándula tiroidea, y, como les digo, muy funcionante. Y si es muy funcionante, pues va a necesitar más dosis. Y normalmente, habitualmente, los hipertiroidismos más severos son hipertiroideos a T3, o sea, hay mucho más T3 que T4. Es una glándula que en la ecografía es muy hipocogénica, no tiene ese eco habitual de una glándula tiroidea, sino que es tiene menos ecos, o anticuerpos muy altos, o pacientes muy jóvenes, ellos son los que habitualmente te hacen bozos más grandes, o pacientes varones. El varón requiere más dosis. Ya. Si es un paciente que tiene tabaquismo, fuma mucho o tiene oftalmopatía tiroidea, este tipo de pacientes, cuando tú le das yodo radioactivo y liberas de la glándula tiroidea T3, T4, ¿recuerdan? También vas a liberar a peroxidasa tiroidea, tiroglobulina, y las dos funcionan como eh, antígenos. Entonces, la respuesta de los anticuerpos va a ser mayor. Y si aumenta el título de anticuerpo en un paciente con oftalmopatía severa, va a aumentar la oftalmopatía. Ustedes saben que la oftalmopatía es una manifestación de autoinmunidad, no es una manifestación del hipertiroidismo. ¿Mm? Entonces, para evitar que haya mayor daño del ojo, doy una dosis pequeña. Las dosis pequeñas vas a tener riesgo de recaída. O cuando demoras en iniciar el tratamiento. Para evitar una recaída, que es una vaina, pues, con lo fastidioso que es conseguir yodo reactivo, o sea, y viene el médico y te dice, es que señor, hay que volverle a dar porque la primera vez no funcionó. No, tiene que funcionar. Ya. He dejado para el final la cirugía, que normalmente no se utiliza. Es una alternativa, pero normalmente los pacientes con antitiroideos o con yodo radioactivo van a responder. Antes, sin embargo, yo recuerdo cuando en interno se usaba cirugía, ahora ya no se usa. ¿Cuándo se indica la cirugía? Cuando es un bocio muy grande, esto sí, hay pacientes que vienen con una pelota enorme, y si tiene hipertiroideo, si le das antitiroideos, le das yodo, persiste el bocio, por el bocio le sacas. Cuando es sospecha de malignidad, cuando es un paciente que tiene oftalmopatía severa y tiene efectos colaterales de los antitiroideos, nos ha pasado, me ha pasado. Hay un paciente que recibe su tiamazol, le das tiamazol, le caen los glóbulos blancos, recuerden la granulocitosis, le caen, y es un paciente que tiene una oftalmopatía severa. Y ese paciente con esa oftalmopatía severa no le puedes dar yodo. El yodo se encuentra contraindicado, y les dije, en mujeres gestantes y aquellos que tienen oftalmopatía severa, porque los que tienen oftalmopatía severa pueden ver incrementados los títulos anticuerpos, con lo cual aumenta el daño ocular. Entonces, en esos pacientes no hay que darle yodo. Antitiroideos, hoy también tiene granulocitosis, ¿qué hago? La cirugía parece como una opción. El objetivo de la cirugía es sacar toda la tiroides. Antes te dejaba un cachito. No, eso también puede generar recaída, porque el cachito de tiroides que tú dejas va a responder a los anticuerpos que siguen circulando. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la terapia? Sacarle toda la tiroides y que el paciente me haga hipotiroidismo. Ese es el... Ahora, ¿cuál es la cirugía? Obviamente tiene complicaciones. Es la terapia que tiene más complicaciones de todas las terapias para el hipertiroidismo, por eso que no se utiliza. ¿Qué complicaciones puede tener? El daño permanente del nervio laringeo recurrente. Esta mañana vuestras compañeras vieron, nuestros compañeros de la rotación vieron una paciente que había sido sometida a su tratamiento con cirugía. Ella era por cáncer de tiroides. Y tenía la voz, te hablaba así, no estaba disfónica la señora, y te hablaba así. Y así hablaba la señora durante la consulta. Lesión del laringeo recurrente. O puedes hacer hipoparatiroidismo postquirúrgico, que habitualmente es permanente. Yo a los chicos en la práctica les he dicho, ¿cuál es la causa más común de hipoparatiroidismo? Postquirúrgico. ¿Postquirúrgico de qué? De cáncer, porque eso sí se opera, pero operar un hipertiroideo, un Graves o un adenoma tóxico normalmente no se hace.
Otra complicación de la terapia quirúrgica es que el paciente, como sale rápidamente del hipertiroidismo, te puede hacer hipocalcemias, porque al quitar la fuente de hormona tiroidea, la hormona tiroidea va a caer con relativa rapidez y puede aparecer en la primera semana, a veces dos segundas semanas post-terapia, puede aparecer el síndrome del hueso hambriento, que no es otra cosa que un, un hueso que normalmente ha estado sufriendo resorción por el hipertiroidismo. Ahora que se fue el hipertiroidismo, empieza a captar el calcio de la sangre y esto se manifiesta como hipocalcemia. En un paciente que tiene Graves y va a ser sometido a cirugía, ojo con la tormenta tiroidea, porque por la manipulación de la glándula, por el corte de la glándula, este paciente va a entrar hipertiroideo a la cirugía y puede entrar a tormenta tiroidea durante el acto operatorio. Y ese paciente se muere, ¿eh? Se muere en sala de operaciones. Por ese motivo, cuando vas a operar un Graves, el paciente tiene que entrar con antitiroideos, si es que no hace granulocitosis. Déjale dexametasona para bloquear el paso de T4 a T3. Búscale el efecto, mejor dicho, dale iodino orgánico buscando el efecto Bolchaikov para frenar la glándula, o de repente carbonato de litio, ¿recuerdan? Frena la glándula para que durante el acto operatorio, como va a estar manipulando la glándula, haya menos riesgo de tormenta tiroidea. Y por supuesto, otro tipo de complicaciones que son comunes a cualquier cirugía, que sangre mucho, que se infecte la herida o que la cicatrización de esta te deje una marca. Esas son las complicaciones de la cirugía. El paciente post cirugía va a requerir hormona tiroidea porque va a ser hipotiroidismo. Entonces, haciendo un resumen de las tres alternativas que tenemos para el tratamiento del hipertiroidismo, tenemos a las tionamidas. Bueno, todas las terapias tienen ventajas y desventajas. Ventajas de las tionamidas: no irradias al paciente, no hay riesgo quirúrgico ni anestesiológico, el paciente no va a hacer hipotiroidismo permanente y es una terapia ambulatoria. Desventajas: hay alta tasa de recurrencia, lógico, porque es posible que tú le des menos dosis de la que necesita, vas a requerir con más frecuencia controles bioquímicos, pueden haber efectos colaterales leves y los efectos colaterales letales, los severos, la granulocitosis, raras, pero expones al paciente a eso. Ventajas del yodo radioactivo: es terapia definitiva porque el paciente va a ir al hipotiroidismo, no hay riesgo quirúrgico ni anestesiológico, esta es una terapia que se da rápidamente, recuerden que es una sola dosis. Es una sola toma, un solo brindis, para que me entiendan. Es terapia para paciente ambulatorio. Logra que el hipertiroidismo se vaya en relativamente corto tiempo. Cuesta poco, 15 milicurios te cuesta 300 soles, no es mucho. Pocos efectos colaterales, casi ninguno, y puedes normalizar el tamaño tiroideo incluso dentro del primer año. Ventajas del yodo radioactivo. Desventajas: irradias al paciente. Esta es una desventaja, yo diría, muy pequeña, porque la irradiación con gamma es inocua, la radiación con beta es de corto alcance. No he visto mayores complicaciones por la irradiación de ese tipo de pacientes. Puede empeorar la enfermedad tiroidea ocular, eso sí. Para dar yodo radioactivo se requieren cumplir con ciertas regulaciones para que se pueda dar. Por ejemplo, el hospital regional no puede dar yodo radioactivo porque no tenemos la infraestructura necesaria para manejar radioisótopos. Tampoco el hospital Lorena, tampoco el hospital del Seguro, que en Cusco, cuando hemos dado yodo radioactivo, literalmente lo hemos hecho infringiendo la ley. Pacientes que no podían viajar porque ¿quién le paga el pasaje? El CIS no le paga el pasaje. Y requerían yodo. ¿Sabe que si yo traía yodo de ir, mandaba a traer, me los traía en pomitos y yo mismo le daba? Yo no tengo licencia para dar. ¿Y qué me hago con mi paciente? Se muere por una norma. Al diablo la norma. Si la norma no me ayuda a salvar vidas, la norma no me sirve. Eso para mí es un principio de vida. Si la norma no me sirve para mejorar una sociedad y mejorar un individuo, esa norma no sirve. No sirve. Así de sencillo. Si quieren, me denuncian. Me ayuda a reducir el tamaño del bocio, pero cuando es un bocio grande no tiene ese efecto. Puede requerir repetir la dosis, esto no debería ocurrir porque tiene que tener una muy buena dosis. Y vean lo que, esta es una lámina antigua, acá te decía, efectos colaterales, desventajas, hipotiroidismo que se puede desarrollar en muchos casos. Esta no es una desventaja, este es el objetivo. Ahora vean cómo han cambiado las cosas.
Lo consideraron una desventaja porque antes lo que se quería era dar una dosis pequeña para que el paciente estuviera eutiroideo. Pero se ha visto con el tiempo que mientras más eutiroideo está el paciente, más riesgo tiene de recaída. Entonces, lo que antes era un efecto colateral, ahora se ha convertido en el objetivo. Mira, qué interesante. Tú le das yodo al paciente sabiendo que la irradiación es inocua, casi, específica de glándula tiroidea, le das una muy buena cantidad para que me haga hipotiroidismo y no me haga recaída. Prefiero 1000 veces el hipotiroidismo a la recaída, pues lógico. ¿Cuándo uso la tiroidectomía? O mejor dicho, ventajas de la tiroidectomía. Ventajas, terapia definitiva. No irradias al paciente. Rápidamente normaliza función tiroidea. Puedes tener acceso a un diagnóstico histológico. Y es efectivo cuando el bocio comprime ciertas estructuras, pues al liberar, ya, te sirve. Desventajas, costo, pues. Te cobra el cirujano, te cobra el anestesiólogo, el costo. El paciente tiene que estar operado, se somete a un riesgo anestesiológico, puede desarrollar hipoparatiroidismo o lesión del laringio recurrente. Esta es una estadística de los años 10, de 2010, más o menos, 1 a 2%. Yo diría, ese sería un lindo tema de tesis, por ejemplo, ¿cuál es la frecuencia de hipopara o daño del laringio recurrente en todos los pacientes sometidos a tiroidectomía total en la región Cusco? Año 2010 a 2020, en 10 años. Y van a ver que no es esta cifra. Venga, yo les doy temas de tesis, ¿ah? Yo les doy temas de tesis. Les aseguro que no es esta cifra. Oh, pero como en la facultad no se puede hacer ese tipo de estudios, ¿no? Solamente puede hacer un estudio de analítico, factores de riesgo asociados a tonterías. Espero eso que cambie, porque creo que hay un nuevo jefe de INIME. Ojalá que eso cambie. Riesgo de sangrado por infección, que la piel no hace una buena cicatrización. Hipotiroidismo en muchos de los pacientes. No, este es el objetivo. Ese es el objetivo. Para terminar, muchachos, lo que les contaba, ¿no? Para poder dar yodo radioactivo requiere un certificado del Instituto Peruano de Energía Nuclear. Y eso que en Cusco nadie tiene. En Cusco no hay un solo médico nuclear. Y si hubiera un médico nuclear acá, lo obligarían a ver resfríos y diarreas, porque no hay radisótopos en Cusco. Pero es un país muy centralista. Solamente Lima produce radisótopos. ¿Mm? Para gamografías óseas, en caso de cáncer óseo. Pero Cusco ya debería tener un centro de medicina nuclear. Yo creo que ya hay casuística para que haya un servicio de medicina nuclear. Ojalá que haya. Pero mira lo que te pide pues el IPEN. ¿Ya? Para dar yo 230, que es una cosa tan simple, tan segura, aquí en Cusco, lo que hacíamos nosotros era pedirle al paciente que comprara. Yo tenía un proveedor que me traía de Lima, me lo mandaba por Cruz del Sur, me mandaba en un paquete especial lleno de plomo. Yo al paciente, por ejemplo, yo le decía, eh, yo quería darle al paciente, por ejemplo, 10 milicuris, y lo que se compraba era 15. ¿Por qué le compro más? Porque mientras empacan 15 microcuris, recuerden ustedes que el yodo radioactivo, la dosis es en milicuris. ¿Qué es milicuri? ¿Es una unidad de peso? ¿Es una unidad de volumen? No, es una unidad de radiactividad. Y la radiactividad de ese isótopo baja con el tiempo. Y lo que me interesa es la dosis del radioisótopo. Al paciente le das 10 milicuris, yo quiero darle 10 milicuris, pido 15, porque mientras embarca, mejor dicho, viaja por tierra, son 2 días, llega, pido 15, y cuando al paciente le doy, estoy dándole más o menos 12, 11 milicuris. Me ha ido muy bien las veces que he administrado acá, muy bien. Los pacientes han ido contentos, hipotiroideos con su pastillita, la vida tranquila, la vida tranquila. Vean este casito que acá les voy a mostrar. Y con esto creo que terminamos. A ver, una chica de 65 años, no menstrua hace 20, desde los 45, tiene un hipertiroidismo, no sabemos la causa, hace 3 años, y como tiene tanto tiempo con la enfermedad, ya ha empezado a hacer insuficiencia cardíaca de gasto alto, con dilatación cardíaca y soplos históricos, y hay una franca insuficiencia cardíaca. Entonces se le empieza al paciente tiamazol, pero 10 días después la paciente llega a la consulta con fiebre, dolor de garganta. Ah, COVID, no, es COVID negativo. Hemograma y te sale granulocitos 700. Al día siguiente le repites 300. Me está haciendo agranulocitosis. ¿Qué hago? Le suspendo la medicación.
Lógico. Y tengo dos alternativas, yodo radioactivo o cirugía. ¿Le vas a someter cirugía a un paciente con insuficiencia cardíaca? ¿Lo someterían o no lo someterían? No. No, pues, caramba, se te va a morir. Este paciente No, ingresa con un riesgo quirúrgico de 4. No, pues, yodo radioactivo. ¿Así? ¿Le vas a dar yodo radioactivo cuando sabes que después del yodo el hipertiroidismo empeora? Empeora, o sea, ese pobre corazón que ya está insuficiente ahora, ¿aguantará esta carga de yodo? A ver, pues, ¿qué dice la guía? Ah, por eso no hay guía, cacho. ¿Qué dice la guía? Por eso no hay guía. ¿Qué hago? Y encima con la cirugía puedo desencadenar tormenta tiroidea. Tengo que escoger entre yodo y cirugía. ¿Cuál de los dos me ofrece menos complicaciones posibles? Cualquier decisión que tome va a tener sus riesgos. En esa paciente lo que le hicimos es cirugía. Nos pusimos de acuerdo y el razonamiento fue este. Si le voy a dar yodo radioactivo, esta paciente me va a hacer tirotoxicosis y ese corazón va a fallar, porque la tirotoxicosis a la cual se le somete al paciente va a ser una tirotoxicosis de 3 4 semanas, comparado con las 3 4 horas de la cirugía. Entonces, los convencí a los cirujanos y sentó a hacer operaciones. Como no le podía dar antitiroideo porque me hacía granulocitosis, le dimos yodo inorgánico. El paciente estuvo como 3 días o 4 días previos usando su yodo inorgánico por vía oral. Y luego vimos cómo la T3 empezaba a caer. Ajá. Dexametasona para bloquear el paso de T4, T3, igual que propranolol. Y le empezamos a dar litio, carbonato de litio. O sea, intentamos controlar el hipertiroidismo antes de la cirugía para mejorar el pronóstico. Y la paciente salía. ¿Y saben qué fue lo más bonito? La insuficiencia cardíaca empezó a regularse y empezó a mejorar la fracción de eyección. Y los soplos empezaron a desaparecer. La señora es hincha del hospital regional ahora. Pregunta, muchachos. Buenas tardes, yo tengo una pregunta. Bueno, tengo dos. Dime, Mayu. En cuanto al, si tenemos un paciente ambulatorio, la función de los glucocorticoides en este caso es también sintomática para evitar la tirotoxicosis, pero mi pregunta es si es que es necesario o es opcional o en qué casos deberíamos darle sí o sí glucocorticoides. No, cuando tú estás dexametasona, lo utilizamos más para un paciente hospitalizado que va a ser sometido a algún procedimiento. Para eso lo usamos. Como terapia ambulatoria, no. No, no, no. Yo al menos no lo uso mucho. Ahora, el efecto de dexametasona, tiene efectos colaterales cuando se usa por mucho tiempo. Entonces, por ese lado se usa por cortos periodos, habitualmente para preparar al paciente a un procedimiento. Muy bien, Mayo, tú eres el que más pregunta y eso me gusta mucho. Otra pregunta. Mireli, dime. Doctor, buenas tardes. Una consulta. Cuando yo voy a tratar a mi paciente con yodo 131, pero sé que tiene riesgo de caída, ¿le aumento la dosis al inicio para que ya no ¿Me le puedes aumente? repetir nomás? Cuando yo voy a tratar a un paciente con yodo 131, Ajá. pero sé que el paciente va a tener riesgo desde caída, por ejemplo, tiene un bocio de gran tamaño o es Grande, ya, hipoclínico, ya. entonces la dosis, le puedo aumentar la dosis. Sí, 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 sí. Eso es lo que yo hago. A ver, yo no doy el yodo radioactivo. Yo sugiero. Yo he visto más de una vez, me mandó un paciente con voz enorme, con gran flujo. ¿Cómo será de intenso el flujo de la sangre a nivel de la glándula tiroidea que se puede auscultar un soplo tiroideo? Y el soplo tiroideo tiene el mismo ritmo de la frecuencia cardíaca. Si el corazón te late, pum, 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 pum. Tú escuchas el soplo, poniendo el estetoscopio encima de la glándula tiroidea. Y tú dices a este paciente, este requiere una gran dosis. Y he indicado, este paciente quiere 15 milicuri, dosis sugerida. Llega a Lima, no es mucho. ¿Qué sabe el doctor? Es un doctorcito de provincia, pues. ¿Qué sabe el doctorcito? Cerrando encima, ¿qué sabe? Aquí en Lima estamos los más capos. Hay
anencefálicos que empiezan así. Y me bajaron la dosis 10 milicuris. ¿Qué puedo hacer? Yo no decido eso. Ese es el rubro eh, del médico nuclear. Llega a Cusco y a los 2 años, otra vez hipertiroidismo, y lo vuelvo a referir. Dale pues 15 milicuris, soy pulpín. Ya pues, eres un simple medicucho de capital que no hace lo que debes hacer. Yo me he enfrentado más de una vez a ese tipo de problemas. Los médicos jóvenes son muy propensos a amarrarse a la guía, a seguirse de la guía. Como otro lo he hecho, yo también lo hago. Y un médico no debe ser así. Yo he visto muchos esos casos donde yo he indicado una dosis y le he dado una dosis menor y el hiper regresaba. Moraleja, es un paciente que tiene clínica o datos de que va a requerir una gran dosis, dale una gran dosis. Dale una gran dosis. Yo los invito a ver a que ustedes busquen artículos de investigación sobre, escuchen bien el tema, efectos colaterales de la sobreradiación al cual se ve sometido un paciente que recibe yodo radioactivo por cáncer, que reciben, ¿cuánto recibimos de yodo acá en hipertiroidismo? 15, máximo. A veces yo he indicado 20. En cáncer se recibe 100, 200 a veces. Los pacientes que han recibido tal dosis de yodo casi no tienen complicaciones. Si con 100 no tienen complicaciones, ¿qué esperas con 15? ¿Por qué tenemos temor? Espero haber respondido tu pregunta, Mireli. Otra pregunta. Doctor, cuando damos terapia después de que el paciente se haya sometido al yodo radioactivo, damos una tiroidea, ¿esto Ajá. es en función al T4, cuando T4 baja por debajo de lo normal o cuando TSH empieza a subir? Eso no lo entendí bien. Cuando TEC3 ya está empezando a bajar y el paciente está clínicamente hipotiroideo, empieza terapia, aunque la TSH no suba. Ya. No vas a esperar que suba la TSH, porque eso demora en subir. Demora en subir. ¿No? Yo ya veo con T3 que está cayendo, ya le empiezo medicación. Poco a poco, por supuesto. Poco a poco, poco a poco. Y lo saco más rápido del hipotiroidismo. Está bien. Otra pregunta. A ver. Como quiera que en un examen virtual es muy posible que copien. Les digo lo que los colegas dicen y lo que yo también digo, copian. ¿Cómo no copiar? Pues si tengo la computadora a la mano, a un clic tengo las clases, ¿no es verdad? Ya. Considerando eso entonces, muchachos, por esa razón, mejor dicho, es que los exámenes virtuales son más complejos, porque busca de alguna manera dándoles menos tiempo, examen secuencial, de alguna forma, evitar que copien entre ustedes al menos. A ver. Entonces, no sé, de repente me digo que sea un examen presencial, de repente me digo. Vamos a ver, todo depende. Muchachos, un ratito. Ya. A ver, como les contaba, chicos, vamos a hacer clase por 20 minutos más. Tengo una pequeña emergencia. ¿Ya? A ver. Vamos a tocar ahora tiroiditis. Este es un tema bien, bien simpático. Bien simpático. Bueno, por si no lo saben, yo no soy doctora, yo soy magíster nomás, pero ahora la palabra magíster se ha devaluado tanto. Cualquiera es magíster, cacho. Cualquiera es magíster. O sea, mejor yo debo decir, soy médico nomás, soy médico nomás. Médico, bueno. Ya. Estos son los 5 tipos de tiroiditis con sus respectivos epónimos, ¿ya? El más común es la tiroiditis autoinmune, o tiroiditis crónica, o tiroiditis linfocítica, o tiroiditis de Hashimoto.
Pero ven que hay más. Está la tiroiditis infecciosa, aguda, bacteriana, supurativa. Esos son los epónimos. Es una tiroiditis por bacterias. La tiroiditis de Deckerbein, que también se llama tiroiditis subagudo granulomatosa, esta es la que puede confundir con ciertas formas de hipertiroidismo. La tiroiditis de Riedel, que es la tiroiditis fibrosa o estruma de Riedel, o tiroiditis esclerosante, que es un tipo de, ¿cómo les explico? Es un tipo de tiroiditis donde la glándula se fibrosa mucho y puede parecer un cáncer porque es una glándula dura. Y otros tipos especiales de tiroiditis desencadenado por fármacos o desencadenado por amiloidosis, por ejemplo. Ya, estos son los 5 tipos de tiroiditis. Yo le hago mención especial a estas dos primeras, a la tiroiditis infecciosa y a la tiroiditis de Deckerbein. ¿Por qué? Son los dos únicos tipos de tiroiditis que se acompañan de dolor. Hasta ahora, muchachos, no hemos hablado de dolor tiroideo. Se acompañan de dolor, esas dos, sobre todo la tiroiditis de Deckerbein, que es la causa más frecuente de dolor tiroideo. Recuerden ese dato. La causa más frecuente de dolor tiroideo es la tiroiditis de Deckerbein. Vamos a hacer un poquito sobre tiroiditis subaguda, o mejor dicho, tiroiditis aguda. Va con dolor tiroideo. La causa habitualmente es bacteriana, puede ser micótica, puede ser por tuberculosis, pero la causa habitualmente es bacteriana. Y como es una infección de la glándula, el paciente va a tener síntomas generales, puede malestar general, fiebre, sudoración, qué sé yo, y va a tener un signo de inflamación local. O sea, hay una flogosis a nivel tiroideo. De hecho, es un absceso. El tejido tiroideo, por su alto contenido de yodo, es particularmente hostil al crecimiento bacteriano. Esto hace que cuando una bacteria llega a la glándula tiroidea, pues no genera una infección que disemine la glándula, sino que genera un absceso. Es decir, usted sabe que es un absceso, es una colección donde hay un montón de leucocitos que se van muriendo y bacterias que van creciendo. Ese es el absceso. Esto va con absceso. Vean las etiologías, ¿no? Es bien grande. Estos son los más comunes. Estafilococos aeróbicos, Staphylococcus aureus, por ejemplo, el Staphylococcus piógenes, el epidermidis, el pneumoniae, algunas especies de Clostridium, como ven ahí, gérmenes gran negativos, esto es más raro. Los peptostreptococos, este es raro también, esto es lo más raro. Mycobacterium, Clostridium perfringens, incluso puede haber Treponema pallidum, ya vean cuánto tipo de germen, ¿no? Streptococcus viridans, literalmente cualquier germen, incluso vean, Trypanosoma. Mycobacterium tuberculosis, esto es raro, esto es raro. ¿Cómo se ve de raro que yo recuerdo que en un congreso latinoamericano de endocrinología, no sé qué país, Perú, claro, fueron los chicos del hospital Loaiza que presentaron un caso de tiroiditis por tuberculosis y todo. Oh, creo que el único caso reportado en Latinoamérica en los últimos 10 años. Oh, todo, mira, es raro. ¿Por qué se sorprendía? Porque es raro, Juan. Es raro, es raro. Ya. Se presenta entonces como un dolor, como una tiroides, perdón, dolorosa, como un tumor cervical doloroso, mejor dicho. Ya. Si es un tumor cervical doloroso, aparecen varios diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, tiroiditis aguda, que va con un bocio, crecimiento tiroideo, parece un tumorcito, y duele, pero acá no hay flogosis, no se ve flogosis, o una hemorragia de un nódulo de un quiste tiroideo que va con un dolor que es agudo, con sensibilidad, tú lo tocas y duele, pero no hay flogosis. Un quiste tiroides infectado, acá sí hay flogosis, se nota un absceso, pero típicamente el quiste tiroides infectado se encuentra debajo de la lengua y encima de la glándula tiroidea. O sea, es una ubicación supratiroidea. Por ahí nomás tú te puedes dar cuenta que es un quiste tiroides infectado. O un quiste braquial infectado, a veces persiste un quiste en los quistes braquiales y se pueden infectar. Típicamente el quiste braquial infectado es lateral, es a la línea media, no son centrales, como si es un quiste tiroidoso o un quiste, o mejor dicho, o una tiroiditis aguda. Un Hashimoto que duele, no va con flogosis. Tiroiditis por radiación, esto casi no se ve, no va con flogosis. O una celulitis cervical. Y este debe ser el principal diagnóstico diferencial. Ya. Es un absceso, por lo tanto, ¿cuál será la terapia? Drenaje del absceso.
Antes de drenar, ve dándole antibióticos, ya saben ustedes cuáles son los gérmenes habituales. Entonces, por ejemplo, viendo los gérmenes, una cefalosporina de segunda generación, incluso una de tercera, aparece como primera opción. Mezclado con un medicamento que haga efecto sobre anaerobios tipo clindamicina o metronidazol, es una muy buena alternativa. ¿Ya? O sea, el paciente de repente hay que hospitalizarlo. Si no lo vas a hospitalizar, ya puedes darle amoxicilina más ácido clavulánico, puedes darle cetacilina, no, puedes darle cefaclor, que se cefalosporina de segunda generación, porque se dan por vía oral. El gran inconveniente de esta tiroiditis aguda, que es rara, es que el absceso hay que drenarlo pronto, porque si tú dejas el absceso va a empezar a disecar otros tejidos, puede ir habitualmente abajo y tú puedes tener una mediastinitis, porque la mediastinitis está cerca. Llegas a hacer mediastinitis, ya está fregado ya. El cuadro séptico es severo, inmenso, y el paciente está a punto de morir. Por ese motivo, el drenaje aparece como primera opción. Encuentras tiroiditis aguda, sabes que es un absceso, porque si es la ecografía hay que drenar, aunque sea un quiste tiroidoso, hay que drenar también, para que el absceso no avance. ¿De acuerdo? Ya. A veces los pacientes nos hacen cuadros a repetición. Estos cuadros a repetición ocurren cuando hay una exposición del tejido tiroideo a gérmenes del tracto respiratorio superior. Y eso ocurre cuando el conducto, el ligamento tiroidoso, no se ha cerrado y persiste como conducto tiroidoso. Por lo tanto, tengo una comunicación entre la base de la lengua y la glándula tiroidea. Esos casos pueden ir con tiroiditis agudas a repetición. Ya que se ve bonito, ¿no? Acá se ve. Absceso. ¿Parece celulitis? Parece celulitis. Hay flebosis, como les contaba. O sea, ¿qué es flebosis? Calor, tumor, rubor, color. Perdón. Calor, rubor, dolor, tumor. Ahí está. Es un absceso, corta, y el corte en este sentido, no va a cortar así, ¿eh? Se hace en este sentido. Y intenten cortar en la porción más inferior del absceso para que pueda drenar normalmente. Puede ser una celulitis, puede ser una celulitis. ¿Mm? Clínicamente estos pacientes son eutiroideos porque el absceso, recuerden que es localizado, tiende a haber absceso, el absceso es localizado, ya, van a ser eutiroideos, o sea, tienen TSH normal, tienen T4 libre normal. ¿Qué te parece? Pregunta, chicos. Cuéntame. Doctor, ¿cuánto tiempo tiene que pasar aproximadamente para que un paciente me haga una mediastinitis? Depende de la ubicación. A veces el paciente viene, parece un chupo, mira, es un chupo y lo dejan, es un chupo, pues, así a veces nos dice la gente, y lo dejan. Es difícil saber una respuesta a tu pregunta. A ver, vean el absceso cómo está, es un absceso a tensión. Cuando está a tensión, quiere decir que puede disecar tejidos. Y el mediastino se encuentra acá nomás. Acá. Aquí está aquí está el manguito del esternón, y detrás nomás ya está, ahí nomás está el mediastino superior. No debe llegar a eso. Apenas ves, lo primero, antibiótico, ¿qué antibiótico? Drenaje. Drenaje primero. ¿Mm? ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta, chicos? Bueno, ya que no hay preguntas, estoy más pensando yo en la pequeña emergencia que tengo, chicos, me van a disculpar. Mm, ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya. A ver, vamos a hablar un poquito sobre tiroiditis subaguda, o también llamada tiroiditis de Becker-Wein. ¿Ya? La tiroiditis subaguda de Becker-Wein, recuerden que es la causa más común de dolor tiroideo.
parece que tiene etiología viral, aunque más parece inflamatoria. Inflamación como respuesta a la llegada de un virus. Eso es el concepto que se maneja actualmente. Típicamente afecta a chicas. La tiroiditis aguda afecta a varón o mujer, por igual. Pero la tiroiditis de Kerben afecta más a chicas. A chicas jóvenes, pues. A partir de los 11 años para arriba, a ellas va a afectar. Habitualmente existe un antecedente de infección viral previa. El paciente puede tener gripe, malestar general, pero eso, una infección viral previa. Y después de la infección viral, a las 2 semanas, empieza a hacer el cuadro tiroideo. O sea, el paciente va a tener pródromos, como en cualquier resfrío. Fiebre, tinofagia, dolor local, que se autolimita. Pasa un tiempo y aparece el bocio. O sea, una glándula tiroidea que crece. Es un bocio difuso, irregular como en el caso del Graves. Y este bocio, sin embargo, es más asimétrico que el bocio del Graves. Es un bocio que duele. Ojo, el dolor tiroideo no ocurre en todos los casos, aunque es bien característico, ¿ya? Esto debe pasar en un 60% de pacientes, 70% de pacientes más o menos. ¿Y por qué duele? Porque la glándula se encuentra inflamada. Por eso duele la glándula. Histológicamente lo que vamos a encontrar, si es que alguien se atreve a hacer una biopsia, sería el colmo, es una biopsia, porque duele un montón. Las chicas ahora han visto en la mañana cómo estábamos haciendo algunas biopsias en el consultorio de endocrinología, se defiende sin anestesia, porque buscas un nódulo. Acá en la tiroiditis, se ve una inflamación de la glándula, tú le pones ¿cómo se llama esto, Fabiana? El transductor del ecógrafo, y la paciente te va a insultar porque le duele un montón. Punzar eso, eso hay que ser muy audaz, o muy torpe, yo diría, para biopsiar una tiroiditis de Kerbein. Pero en fin, hay gente que lo ha hecho, y lo que se encuentra son folículos desorganizados por el cuadro inflamatorio, abundantes histocitos, el cuadro inflamatorio, y células gigantes multinucleadas. Coloide fagocitado. Y puede haber incluso fibrosis en etapas tardías. Así se ve. Folículos desorganizados, ¿no? Vean cómo existen restos de algunos coloides, algún por esto por acá, algunas células gigantes multinucleadas. Vamos a ver si vemos una por acá parece que hubiera otra, así aparece. Y bandas fibróticas, que en esta coloración con hematoxilina se ven como unas bandas de color rosado, acá hace un poquito. Bandas fibróticas. Las bandas fibróticas ocurren en una etapa tardía, o sea, más o menos al mes, más o menos aparecen bandas fibróticas. Acá está un poquito mejor la banda fibrótica, aunque esta foto en blanco y negro. Ahí se ve la banda fibrótica, no sé si la pueden ver. Folículo desorganizado, pero si se dan cuenta, hay folículo viable, hay célula tiroidea viable. Esto hace que la función tiroidea, que se puede alterar en estos casos, se puede recuperar después. ¿Cuál es la clínica de la tiroiditis subaguda? Hay un cuadro de inflamación que se autolimita, o sea, hay un dolor tiroideo que si tú lo dejas, el paciente le puede dejar de doler, con todo lo que implica que el paciente lo deje sin tratamiento. Es la causa más común de dolor tiroideo, habitualmente secundaria a una infección viral del tracto respiratorio alto. ¿Ya? Del tracto respiratorio alto. Algo que es peculiar del COVID, por ejemplo, el COVID es un virus que aparece, puede estar en el tracto respiratorio superior como en el inferior. Y honestamente no hemos visto muchos casos yo no he visto mucho, ¿no? De tiroiditis subaguda, ahora en la pandemia, no he visto mucho. Parece que no es un virus tirotrópico. Aparente causa viral. Recuerden que antes del cuadro tiroideo hay pródromos, malestar general, dolores musculares, articulares, me arde la garganta, tengo fiebre, me canso con facilidad, y el paciente te va a hacer dolor de cuello muchas veces después de esto. A veces los pródromos son tan leves que el paciente no los siente, no te los menciona, y él cree que es un simple resfrío del cual no hay que contar mucho, y te dice que no estoy tranquila, está un poquito tosiendo, te dice. El problema respiratorio puede ser bastante leve. Y un 50% de los casos, a diferencia de la tiroiditis aguda, acá un 50% de los casos te va a hacer tirotoxicosis. Leve, a veces severa, pero habitualmente leve. Solo un 50% puede hacerme esa tirotoxicosis leve. Vean qué tipo de virus puede estar presente. Vean los títulos de anticuerpos presentes en la sangre de pacientes con tiroiditis subaguda. Ecovirus, Coxsackie, papera, adenovirus, influenza. COVID podría estar, no he visto mucho yo.
Podría estar. Podría estar. ¿Ah? Ya. Lo que ocurre es más o menos esto. Este es un folículo tiroideo. Ahí se puede ver. El folículo tiroideo se va a inflamar. Y al inflamarse, recuerden que las células tiroideas y dentro del coloide existe tiroglobulina como hormona tiroidea. Y lo que ocurre es esto, viene la inflamación, no la infección, la inflamación de la glándula, que es general, entonces T3 y T4 se van a liberar. También se libera tiroglobulina, por supuesto, y peroxidasa también, por supuesto. Entonces se libera T3, T4, yo tengo T4 libre alta. Si tengo T4 libre alta, la TSH por feedback va a bajar, y si tengo TSH baja, las células tiroideas que están acá que quedan, no van a producir hormona. Entonces el aumento de la T4 es por liberación de la hormona, no por producción hormonal. Y como hay poca producción hormonal, la captación de yodo de esta glándula tiroidea es nula. No capta. No capta. Entonces tú vas a tener un paciente que tiene hipocaptación de la glándula con TSH baja y T4 libre alta. Así ocurre entonces. Esto es lo que ocurre en un paciente con tirotoxicosis. Y esta evolución, tú la vas a ver hasta en un 50% de casos, más o menos. ¿Qué ocurre esto, no? La T4 que se libera. Como se ha liberado la T4, no es que la glándula la produzca, sino que se ha liberado. Entonces, el aumento de la T4 va a ser transitorio. En respuesta, baja TSH y baja la captación de yodo. Como la hormona tiroidea poco a poco se va metabolizando, poco a poco va cayendo. Mientras va cayendo, poco a poco la T4, perdón, la TSH va subiendo en respuesta a la caída de la T4. ¿Por qué acá tan rápido sube la TSH? Porque el aumento de la T4 ha sido transitorio, no ha sido de más de 2 meses. Diferente al Graves, que ha tenido T4 alta por meses, 8 meses, 9 meses. Acá no pasas de 4 semanas máximo. Mucho todavía. Entonces, en ese cuadro, cuando hay un aumento de menor tiempo de la T4, cuando la T4 empieza a caer, la hipófisis, que no se ha visto inundada de hormona tiroidea por mucho tiempo, tiene los tirotropos que pueden funcionar y empiezas a aumentar el nivel de TSH. Llega un punto, mira, a los 5 meses, donde el paciente va a tener T4 libre baja con TSH. También hace hipotiroidismo compensatorio, seguido de esta fase de tirotoxicosis. Esto no es hipertiroidismo, es tirotoxicosis. La TSH que se aumenta va a hacer que los folículos tiroideos que hayan podido quedar se empiezan a recuperar. Y al recuperarse y proliferar, la T4 empieza a subir, la TSH y la captación de yodo que ha subido empiezan a bajar, y luego el paciente normalizó función tiroidea. Esto ocurre en el 90-95% de los pacientes. Chicos, los tengo que dejar, tengo una pequeña emergencia. Una sola pregunta, por favor. Ya, nos encontramos el próximo jueves. ¿Qué día toca jueves? 7, ¿no es cierto? Jueves 7. 7, martes 7, a las 4 de la tarde. Ya, chicos, que les vaya bien, que tengan un buen fin de semana. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Chao, chao. Gracias, doctor. Chao, chicos. Gracias, doctor.